Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Naomi Johnson apenas tenía 16 años cuando se dio cuenta de que la casa en la que vivía no era un hogar, sino una prisión disfrazada. Cada habitación rezumaba la autoridad de Richard Harrison, su padre adoptivo, las paredes estaban inmaculadas, los muebles lujosos, pero todo apestaba a juicio, control y humillación. Richard, un hombre blanco de 50 años, adoraba el orden y el poder. Pero tras su supuesta sonrisa paternal se escondía un depredador moral. Veía a Naomi no como su hija, sino como alguien a quien menospreciar, un ser que moldear según sus prejuicios. Y por ser negra, la trataba con una crueldad sutil pero constante, aprovechando cualquier oportunidad para recordarle que no le pertenecía realmente y que, a sus ojos, era inferior. Las comidas eran un suplicio. Noemí tenía que sentarse erguida, con la cabeza gacha, mientras Richard criticaba sus hábitos alimenticios, su postura, su complexión y su peinado. Los invitados a menudo eran cómplices involuntarios. Richard disfrutaba humillando a su hija delante de ellos para demostrar su poder y cultivar la imagen de un hombre estricto pero respetable. Sin embargo, tras las heridas y humillaciones, Naomi conservaba algo que Richard jamás podría arrebatarle, su serena dignidad. Sabía que su valor no dependía de las crueles palabras de su padre adoptivo. Y, en algún lugar de su corazón, ardía una llama, la llama de una sutil venganza, de un día en que podría resurgir, no a través del odio, sino de la fuerza y el éxito. Esa noche, mientras se quedaba dormida sola en su habitación con sus paredes perfectas pero frías, Naomi se hizo una promesa: un día, todos sabrán quién soy realmente. Y esa promesa cambiaría su vida para siempre. Las mañanas siempre empezaban igual para Naomi Johnson. En la impecable cocina de la casa de los Harrison, Richard Harrison, su padre adoptivo, ya la esperaba con mirada severa. «Naomi, ¿te pusiste algo que te atreves a llamar ropa?», preguntó, entrecerrando los ojos. Su voz era amable en apariencia, pero cada palabra tenía un matiz de desprecio. Naomi bajó la mirada, llevándose las manos al pecho. Sabía que ninguna excusa sería suficiente. Su ropa, cuidadosamente elegida para ocultar su cuerpo adolescente, seguía pareciendo inadecuada a los ojos de Richard. «Ese suéter no te sienta nada bien». «¿Y esos zapatos?», continuó, examinándole los pies con ojo crítico. «Parece que intentas llamar la atención por las razones equivocadas». En la escuela, los comentarios de Richard la perseguían como una sombra. Sus compañeros, siempre dispuestos a imitar las críticas de los adultos, se burlaban de ella por su apariencia y el color de su piel. Naomi sentía el peso de las miradas ajenas sobre ella, pero en el fondo, una vocecita interior le decía que ella valía más que eso. Cada tarea que Richard le asignaba en la casa estaba diseñada para humillarla. Tenía que limpiar las ventanas hasta dejarlas relucientes, pulir los muebles sin parar y lavar los platos con una precisión casi obsesiva. Si algo no era perfecto, él lo notaba al instante. Y a menudo, sus críticas iban acompañadas de comentarios sobre el color de su piel, insinuando que nunca estaría a la altura. Sin embargo, a pesar del miedo y el dolor, Naomi cultivó un espacio secreto en su interior. Un lugar donde podía pensar con libertad, donde escribía en su diario sobre cada humillación, cada injusticia, pero también cada pequeña victoria interior. Sabía que estas palabras, estos recuerdos, eran sus aliados silenciosos. Este capítulo de su vida parecía interminable, una sucesión de días grises salpicados de humillaciones. Pero para Naomi, cada prueba fortalecía su resiliencia. Comprendió que la verdadera fuerza no provenía de la casa perfecta, la ropa cara ni la autoridad de Richard, sino de su capacidad para mantener la dignidad a pesar de todo. Y, en lo más profundo de su corazón, comenzó a vislumbrar un futuro donde nunca más estaría a merced de alguien como él. Un futuro donde la venganza no sería una simple represalia, sino una demostración silenciosa de su grandeza y valía. Esa mañana, Naomi entró en la sala con una mezcla de miedo y resignación. Richard, como siempre, la esperaba con una sonrisa fría, dispuesto a convertir cada gesto en una crítica. «Naomi, ya sabes que te dije que no te juntaras con esas»,
dudó un momento, buscando las palabras que más le dolieran, malas excusas de amigos. Nunca te animarán. Naomi sintió que la ira bullía en su interior, pero la reprimió. Sabía que cualquier reacción visible solo empeoraría su situación. Así que, en silencio, se dio la vuelta y subió a su habitación. Allí abrió su diario secreto, ese santuario donde podía ser honesta consigo misma. Lo anotó todo, las palabras de Richard, las humillaciones que sufrió en la escuela, las miradas despectivas de los invitados. Cada palabra era una liberación, cada frase un recordatorio de su propio valor. Al releer las últimas páginas, Naomi se dio cuenta de algo crucial: su padre adoptivo no solo la odiaba de adolescente, la juzgaba por el color de su piel. Las humillaciones no eran solo personales, eran raciales. Él veía su negritud como un defecto, algo que debía controlarse o menospreciarse. Esta revelación le provocó una extraña mezcla de tristeza y determinación. Comprendió que su lucha no sería solo contra Richard, sino contra prejuicios profundamente arraigados en la sociedad e incluso en quienes decían amarla. En la escuela, Naomi empezó a ver el mundo de otra manera. Vio las injusticias que la rodeaban, las miradas críticas dirigidas a sus compañeros negros, los susurros y burlas que nadie más parecía notar. Cada humillación que había sufrido en casa adquirió un significado más amplio, no estaba sola, y su dolor no era único. Naomi tomó una decisión silenciosa: transformaría cada humillación en fortaleza. Cada palabra cruel de Richard, cada crítica injusta, cada burla escolar se convertiría en una piedra sobre la que construiría su propia grandeza. Esa noche, mientras escribía a la luz de la lámpara de su escritorio, anotó en su diario: un día, ya no seré yo quien sea menospreciado. Seré yo quien sea respetado, quien sea escuchado. Y todos comprenderán, incluyéndote a ti, Richard, que intentaron extinguirme, pero nunca pudieron extinguir mi luz. Y por primera vez en mucho tiempo, Naomi sonrió. No una sonrisa de alegría, sino una sonrisa de promesa silenciosa, la de una joven que empezaba a comprender el poder que albergaba en su interior. En el silencio de su habitación, Naomi cerró los ojos y dejó que sus recuerdos la transportaran a otro lugar. Antes de llegar a la casa de los Harrison, su vida había sido diferente, aunque marcada por las dificultades. Su madre biológica, una mujer negra amable y valiente, la había criado con amor y orgullo, inculcándole desde pequeña que era invaluable. Naomi recordaba las tardes que pasaba corriendo por el pequeño jardín detrás de su casa, las risas alegres que resonaban a pesar de su pobreza, y los cuentos para dormir, llenos de magia y sueños. Estos recuerdos ahora estaban enterrados en lo más profundo, como un tesoro secreto que debía proteger en su corazón, lejos de Richard y sus constantes críticas. Pero la adopción lo había cambiado todo. Richard Harrison solo la veía como un cuerpo y un color de piel que debía controlar. Los abrazos, los ánimos y las palabras amables eran escasos, casi inexistentes. Naomi recordó aquel día en particular cuando él comparó su piel con un obstáculo que superar, una imperfección que debía corregirse con disciplina y crítica. Ese día, comprendió que el amor podía ser condicional y cruel. Sin embargo, en medio de este dolor, Naomi se fortaleció con los recuerdos de su infancia para mantenerse fiel a sí misma. Recordó las palabras de su madre biológica: tu color es tu fuerza, Naomi. Nunca dejes que nadie te haga creer lo contrario. Estas palabras se convirtieron en su escudo invisible, protegiéndola de los ataques verbales de Richard. Cada noche, añadía a su diario fragmentos de su vida anterior, recuerdos felices, pero también las heridas que le infligió su padre adoptivo. Estas páginas se convirtieron en un mapa de su identidad, una guía para no perderse jamás en la humillación y el dolor. Y al acostarse, Naomi sintió por primera vez una chispa de rebelión silenciosa. No una rebelión ruidosa, sino una firme determinación: jamás permitiría que el odio y el racismo de Richard borraran su pasado. Algún día, demostraría que era mucho más de lo que él había intentado hacerle creer. Ella cerró los ojos y susurró: nunca seré lo que quieres que sea, Richard. Seré mejor que tú, y esa será mi victoria silenciosa. Esta promesa interior selló su destino. Naomi, aunque joven y vulnerable,
comenzaba a construir los cimientos de su futuro, un futuro donde recuperaría todo lo que Richard había intentado robarle, su dignidad, su voz y su capacidad para brillar a pesar de todo. El sábado por la noche, la casa de los Harrison estaba llena de invitados, amigos de Richard, colegas de trabajo, todos rostros familiares pero intimidantes. Naomi entró en la sala con un vestido sencillo que había elegido con esmero. Esperaba pasar desapercibida, evitar las críticas y mantener una apariencia de dignidad. Pero Richard, fiel a su estilo, no tenía intención de dejarla sola. Naomi, la llamó, con un tono aparentemente tranquilo, pero cada sílaba era un golpe. ¿Ese vestido, en serio? ¿Quieres que nos riamos de ti delante de nuestros invitados? La risa apagada de los invitados resonó como una cruel reverberación. Naomi sintió que la vergüenza le ardía el rostro. Bajó la mirada, intentando mimetizarse con el entorno. ¿Y tu pelo? Continuó Richard. Siempre rebelde. Es como si nunca te cuidaras. En ese momento, algo se quebró en su interior. Las humillaciones diarias, las críticas incesantes, los sutiles comentarios racistas que se habían infiltrado durante años, todo culminó en una mezcla de ira, tristeza y determinación. Naomi respiró hondo y se puso de pie, con la mirada fija en su padre adoptivo. ¿Sabes qué, Richard? Dijo con voz temblorosa, pero firme. Estoy cansada de intentar vivir a la altura de tus ridículos estándares. Quizá no sea lo que quieres que sea, pero soy exactamente quien soy. Y un día verás que nunca pudiste doblegarme. Un silencio gélido invadió la sala. Los invitados, sorprendidos por el tono de Naomi, intercambiaron miradas avergonzadas. Richard, furioso, se sonrojó de ira. Pero Naomi, por primera vez en años, sintió una fuerza interior que ninguna palabra cruel podría borrar. Esa noche, en su habitación, Naomi escribió extensamente en su diario. Detalló cada humillación, cada injusticia, y, por primera vez, trazó un plan de supervivencia, de éxito y, un día, de venganza. No una venganza física, sino con la vida misma. Se prometió a sí misma que transformaría su dolor en fuerza, sus lágrimas en determinación y cada crítica en motivación para construir su futuro. Terminó su nota con estas palabras. Hoy ya no soy la chica a la que puede humillar. Soy Naomi Johnson. Y un día, todos sabrán quién soy realmente. Este fue el punto de quiebre. Naomi se dio cuenta de que su vida ya no le pertenecía a Richard. La batalla no había terminado, pero ella acababa de recuperar el control de su destino. La mañana de su 18º cumpleaños, Naomi empacó sus maletas en silencio. Cada objeto que metía representaba un fragmento de su antigua vida, algunos buenos, otros dolorosos. Sabía que dejar la casa de los Harrison significaba dejar atrás años de humillación, pero también enfrentarse a un mundo desconocido, sin red de contención. Richard, fiel a su estilo, intentó una última manipulación. ¿A dónde crees que vas, Naomi?, dijo, fingiendo preocupación. No sabes nada del mundo real. No estás lista. Naomi se giró con calma. Por primera vez, no sintió miedo ni culpa. Estoy lista, respondió. Lista para ser yo misma, para construir mi propia vida y para no dejar que nadie me defina por mí. El camino a su apartamento de estudiante estaba lleno de recuerdos. Cada esquina, cada señal, le recordaba momentos en que había sido menospreciada, juzgada y humillada. Pero en lugar de sentirse aplastada por estos recuerdos, Naomi los transformó en combustible para su ambición. Cada injusticia que sufrió se convirtió en un paso hacia su propio éxito. En la universidad, Naomi se dedicó de lleno a sus estudios y eligió Derecho, fascinada por la justicia y la posibilidad de defender a los oprimidos por la sociedad. Sus días eran largos y agotadores, pero cada éxito, cada elogio recibido de sus profesores y compañeros, era una victoria sobre su pasado. Por las noches, en su pequeño, modesto pero acogedor apartamento, Naomi abría su diario y releía las humillaciones del pasado. Cada palabra se convertía en una lección, cada recuerdo en una motivación para seguir adelante. Sabía que el camino que le aguardaba sería largo,
pero por primera vez, sentía que tenía el control. Una noche, mientras miraba la ciudad desde la ventana de su apartamento, Naomi susurró: «Ya no soy alguien a quien pueda destruir. Cada paso que doy me acerca a la vida que merezco. Y un día, todos verán en qué me he convertido». Esta decisión marcó el inicio de su ascenso. Naomi ya no era una víctima. Se estaba convirtiendo en una fuerza silenciosa, decidida a transformar sus heridas en poder y escribir su propia historia. Pasaron los años, y Naomi Johnson ya no era la chica tímida humillada por Richard Harrison. En la universidad, se había consolidado como una estudiante brillante y decidida. Cada mañana, se despertaba con un objetivo claro: destacar en sus estudios de derecho y defender a los marginados de la sociedad. Sus maestros notaron rápidamente su inteligencia y perseverancia. Noemí no solo tenía una memoria excepcional, sino también una rara habilidad para comprender las sutilezas de la injusticia y formular argumentos sólidos. Sus compañeros la respetaban, algunos incluso la admiraban, sin conocer su doloroso pasado. Mientras tanto, Naomi continuó escribiendo en su diario. Registró todas las injusticias que había presenciado, los casos de racismo o discriminación de los que había oído hablar, pero también sus estrategias para transformar su dolor en fortaleza. Sus experiencias personales se convirtieron en una guía para defender a otros y comprender el sistema legal desde todos los ángulos. Con cada pasantía y proyecto que emprendía, Naomi se acercaba más a su meta: convertirse en abogada de derechos civiles. Quería luchar por quienes, como ella, fueron víctimas de prejuicios y crueldad. Su resiliencia se transformaba en habilidad, su doloroso pasado en un arma invisible pero poderosa. Una noche, mientras revisaba casos históricos de justicia y desigualdad racial, Naomi se dio cuenta de que había cambiado. Ya no era solo una superviviente, era una fuerza emergente en un mundo que nunca le había hecho la vida fácil. Cada humillación que había soportado en la casa de los Harrison había sido una lección, cada crítica, un motor silencioso. Ella anotó en su diario: «Me he vuelto más fuerte que mis heridas. Mi pasado no me define, pero me ha preparado para brillar donde tantos otros fracasarían. Y un día, Richard, verás que he transformado todo lo que creías que podías romper en mi mayor fortaleza». A medida que Naomi ascendía en el mundo académico y profesional, una certeza se hizo evidente: su futuro jamás estaría determinado por la crueldad de su padre adoptivo. Y cada paso que daba la acercaba al día en que finalmente podría confrontar su pasado, no por venganza, sino como una brillante demostración de su éxito y dignidad. Mientras Naomi construía su vida y su carrera con determinación, Richard Harrison comenzaba a ver cómo su mundo se desmoronaba. Sus negocios, antes prósperos, se sumían en el caos. Inversiones mal calculadas, socios poco fiables y una mezcla de vanidad y arrogancia habían arruinado su reputación. Los mismos círculos sociales que antes lo idolatraban ahora miraban hacia otro lado o murmuraban a sus espaldas. Richard no entendía lo que le estaba sucediendo. En su visión del mundo, todo debía obedecerle: el dinero, el poder, el respeto. Pero la vida, implacable, comenzaba a demostrarle que su dominio sobre Naomi había sido su único éxito tangible, e incluso eso, ella lo había perdido. Naomi, por su parte, había completado su formación jurídica y había comenzado su carrera como abogada de derechos civiles. Cada caso que ganaba, cada cliente que defendía de la injusticia, era una victoria silenciosa sobre el pasado. Sabía que su éxito no era solo personal, era una respuesta a todas las humillaciones que había sufrido. Este capítulo de su vida la colocó en una posición de poder inesperada. Richard, antes intimidante y dominante, era ahora una mera sombra de lo que era. Naomi, en cambio, brilló en los medios, en los tribunales y en el corazón de quienes ayudaba. Cada éxito que alcanzaba era una lección silenciosa: el verdadero poder no reside en la crueldad ni la dominación, sino en la resiliencia, la competencia y la dignidad. Cuando un antiguo socio de Richard mencionó a Naomi en una reunión de negocios, Richard sintió una mezcla de incredulidad y rabia. «Esa chica», murmuró, «¿cómo puede ser tan perfecta?». Pero Naomi no necesitaba una venganza abierta. Su mera existencia, su éxito deslumbrante, era más que suficiente para obligarlo a afrontar sus errores.
Una tarde, Noemí escribió en su diario: Nunca busqué destruirlo. Pero el mundo tiene su propia manera de impartir justicia. Y yo, soy la prueba de que la dignidad y la perseverancia son más fuertes que la humillación y el odio. Ella sonrió, consciente de que la verdadera afrenta no sería una confrontación inmediata, sino el momento inevitable en que Richard se enfrentaría a la realidad. Naomi había superado todo lo que él había intentado controlar o destruir. Años después de su partida, Naomi Johnson entró en el vestíbulo de un prestigioso bufete de abogados donde estaba a punto de celebrarse una reunión crucial. Los focos no la centraban, pero sabía que este momento sería crucial. Entre los presentes se encontraba Richard Harrison, ya mayor, marcado por el tiempo y los fracasos acumulados. Richard no la reconoció al principio. La joven a la que una vez humilló se había convertido en una mujer segura, elegante y, sobre todo, poderosa en su campo. Cuando la vio y oyó que la llamaban durante la presentación, sintió un escalofrío gélido. Naomi Johnson, balbuceó, sin poder ocultar su sorpresa. Ella asintió con la cabeza, con absoluta calma, y dio un paso adelante para hablar. Cada paso que daba era una silenciosa confirmación de su fuerza recuperada. En la sala, socios y clientes escuchaban atentamente. Naomi presentó su argumento con precisión, demostrando no solo su competencia profesional, sino también su completo dominio de la situación. Richard, antes dominante, quedó reducido a la posición de un espectador humillado, incapaz de contradecir sus éxitos. Durante toda la reunión, Naomi se mantuvo educada, respetuosa e impecable. No necesitó gritar ni humillar para demostrar su poder. Su éxito, presencia y confianza fueron suficientes para invertir los roles. El otrora cruel padre adoptivo quedó eclipsado por la hija a la que había intentado destruir. Al final de la reunión, Naomi extendió la mano para sellar el trato. Richard, desconcertado, simplemente aceptó, consciente de que su único papel en esta situación era el de un espectador impotente. Esta confrontación no fue acompañada de una venganza abierta. Naomi había comprendido desde hacía tiempo que el verdadero poder no reside en la humillación ni en el control, sino en la dignidad, la competencia y la resiliencia. Había tomado las riendas de su pasado no por la ira, sino por el éxito, y cada mirada en aquella habitación se lo recordaba. Esa noche, al salir del edificio, Naomi pensó en su diario, en todas esas páginas donde había registrado sus humillaciones y sus planes ocultos. Sabía que se acercaba el momento de su verdadera victoria. El mundo entero vería, tarde o temprano, lo que Richard había intentado ocultar durante años. Unos meses después de su enfrentamiento en el gabinete, Naomi Johnson aceptó una invitación para participar en una importante conferencia sobre racismo y maltrato familiar. La sala estaba llena de periodistas, activistas y figuras influyentes. Naomi sabía que era el momento perfecto para compartir su historia, no por venganza, sino para ilustrar a otros e inspirar a quienes habían sido humillados o marginados. Al subir al escenario, se hizo un respetuoso silencio. Naomi respiró hondo y comenzó a contar su historia, desde las humillaciones diarias que le infligía Richard Harrison hasta sus años de resiliencia, educación y éxito profesional. Habló con honestidad y serenidad, detallando el abuso sutil pero constante, los insultos raciales y las veces que fue menospreciada y aislada. Cada palabra resonó en la sala, conmoviendo profundamente al público. Naomi no intentaba destruir públicamente a Richard, sino exponer la realidad de las heridas invisibles que sufren tantos niños y jóvenes. En un momento, mencionó a su padre adoptivo, sin nombrarlo directamente. Hay quienes creen que la crueldad puede quebrar a una persona. Pero toda humillación, toda injusticia, puede transformarse en fortaleza si nos negamos a permitir que estos actos definan quiénes somos. Los periodistas tomaron nota de cada palabra, y las redes sociales estallaron rápidamente. La gente empezó a hablar de Naomi Johnson no solo como una abogada talentosa, sino como una voz poderosa contra el racismo y la violencia doméstica. Richard, al ver la cobertura mediática, se dio cuenta con horror de que la chica a la que una vez había humillado se había convertido en una figura pública respetada e influyente. Este capítulo marcó el triunfo moral de Noemí. Había decidido responder no con venganza personal, sino con verdad y justicia social.
Su éxito, su voz y su valentía fueron prueba viviente de que nadie podía doblegar el espíritu humano cuando éste se guiaba por la dignidad y la determinación. Al regresar a casa esa noche, Noemí escribió en su diario: Hoy, no solo he vencido a mi pasado. He dado voz a quienes no la tenían. Y el mundo ahora sabe que la dignidad y la perseverancia son invencibles. Ella sonrió, sabiendo que la mayor victoria no era contra Richard, sino contra la injusticia y el odio mismos. Años después de dejar la casa de los Harrison, Naomi Johnson se había convertido en una mujer realizada. Respetada abogada, influyente oradora y activista por los derechos civiles, ahora llevaba su voz más allá de los tribunales y las salas de juntas. Cada éxito profesional, cada vida que ayudó a transformar, era un homenaje silencioso a su propia resiliencia. Richard Harrison, por su parte, vivió a la sombra de su pasado. Sus negocios fallidos y su reputación manchada eran un recordatorio constante de la realidad: la crueldad y el racismo nunca conducen al verdadero poder. Naomi, en cambio, fue la prueba viviente de que una persona puede superar la humillación y las injusticias sufridas. Un día, durante una entrevista televisiva, le preguntaron a Naomi sobre su trayectoria y cómo había superado su doloroso pasado. Respondió con calma y seguridad: La verdadera victoria no se mide en la venganza ni en el poder sobre los demás. Se mide en la fuerza para mantenerse fiel a uno mismo, en la capacidad de transformar el dolor en motivación y en la dignidad con la que uno sigue adelante a pesar de todo. Sus palabras resonaron en todo el país. Miles de personas, víctimas de discriminación, abuso o humillación, encontraron en Naomi un modelo a seguir. Ella había demostrado que la resiliencia y el éxito podían ser armas más poderosas que la ira o el odio. Richard, ahora un hombre aislado y olvidado, solo podía observar desde la distancia. La chica a la que había humillado y menospreciado se había convertido en una luz inextinguible. Naomi, por su parte, no albergaba rencor, había transformado su dolor en fuerza, y esa fuerza ahora iluminaba el mundo que la rodeaba. Cuando cerró su diario esa noche, Naomi escribió una última nota sobre su pasado. Las heridas que llevamos pueden convertirse en los cimientos de nuestra grandeza. He elegido caminar con dignidad y hoy soy libre. Libre del miedo, libre del odio, libre para ser yo mismo. Y en la tranquilidad de su hogar, rodeada de recuerdos de sus victorias y éxitos, Noemí sonrió por primera vez sin segundas intenciones. Había vencido no a una persona, sino a las fuerzas de la injusticia y la humillación. Había encontrado la paz, el reconocimiento de su propio valor y la certeza de que su luz jamás se extinguiría.